Bien, y más temprano les hablaba acerca de la importancia que es tratar el aspecto de las reacciones, del manejo de las emociones, la llamada inteligencia emocional, no solamente dejando una conversación a un aspecto particular de un hecho que se dio durante el fin de semana entre dos personas internacionalmente conocidas, sino manejarlo también, aterrizarlo a nuestra realidad cotidiana y por qué a veces se dan ciertas reacciones. Esta mañana está conmigo el doctor Álvaro Gómez Prado, quien es psicólogo clínico y además psicoterapeuta, para hablar precisamente de este tema. Doctor, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto poder tocar este tema y decía yo, no dejarlo únicamente en si reaccionamos a ver si estamos a favor o en contra de la reacción, en este caso de Will Smith, o de lo que provocó en su defecto Chris Rock, sino analizar un poquito el por qué hay momentos en los que tenemos ciertas reacciones. ¿Se debe a un mal manejo de emociones o son situaciones que surgen de forma normal, espontáneamente? Bueno, yo creo que es la pregunta perfecta para empezar, porque a veces ahí está, sobre todo en esta época, hay esta idea un poco equivocada de que la gente nunca puede reaccionar de una manera impulsiva, digamos, ¿sabes? Y la realidad es que todos los seres humanos tenemos impulsos, no solo agresivos, que fue el que vimos un poco como el despliegue en ese evento, sino de cualquier otro tipo de impulsos. A veces tú, no sé, quieres comerte algo rico y sabes que no te conviene, pero impulsivamente vas y te lo comes. ¿Me explico? O dañas un régimen, o a lo mejor tienes algún otro tipo de impulso que si no está mediado por el pensar, parar un momento y pensar si esto es realmente una cosa que yo quiero hacer o si es algo que me lleva a mis metas de largo plazo, qué sé yo. Si uno no tiene ese espacio de poder regularse emocionalmente, eh, y decidir conscientemente, entonces uno actúa a ciertos impulsos, que en este caso fue un impulso agresivo, que obviamente es pues, de los más dañinos y que no queremos que la gente haga despliegue de eso, porque usualmente acaba en violencia y agresión y alguien sale lastimado. Ahora, estos impulsos agresivos, de alguna manera, pues tienen o encuentran su origen en algún tipo de carga emocional. La agresión es normal al ser humano, eso es una cosa que tenemos que saber y tenemos que reconocerlo y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con frustraciones que uno puede tener, tiene que ver con la sensación, usualmente cuando uno se pone muy bravo, por ejemplo, hay esta sensación como de injusticia, ¿sabes? Si uno analiza, por ejemplo, ese evento que pasó en los Oscars, seguramente en la mente de alguien había esto de no es justo que digan tal cosa de tal persona, entonces hay esa reacción agresiva. Este, Eso es muy común y sobre todo en esta época, por eso uno ve, por ejemplo, en Twitter y ve en redes sociales y ve ahora que todo el mundo tiene un megáfono y se expresa, la gente está muy brava. Bueno, no acabamos de pasar, todavía estamos ahí, pero con el tema de la pandemia, por ejemplo, hubo muchas veces esta sensación en grupos diferentes de que es injusto conmigo, porque los otros salen y yo no, porque este hace el parking y yo no puedo estar, porque tengo que poner la mascarilla si no quiero, me vacuno o no me vacuno. Entonces ahí está, ahí este tema de ustedes están tomando el control, me están imponiendo algo, pero yo no, ¿sabes? Hay esta sensación como de injusticia en general, la corrupción, cada vez que descubren un tema de corrupción, tú dices, pero yo estoy aquí trabajando todos los días, el otro se roba la plata. Entonces la gente está muy brava. Y en esta época es muy importante prestar atención a cómo nos estamos sintiendo. Suena como una bobería, pero es muy importante, porque si uno no está claro en lo molesto que está, en lo frustrado que está, acabas tirándole el carro a alguien en la calle, acabas insultando o tratando mal a un cliente, acabas gritándole a tu esposa o a tu esposo, ¿sabes? Y no es correcto, porque al final la agresión, que es una cosa importante con la rabia, por ejemplo, como emoción, es que la rabia te impulsa a hacer algo. Entonces tú tienes que poner esa rabia en algún lugar, ¿sabes? Entonces muchas veces si tú estás bravo, ponte con tu jefe, no le vas a gritar a tu jefe porque tú dependes de ese trabajo. Entonces esa rabia tú la pones en algún otro lugar. Entonces hay que escoger muy bien dónde ponerla. En vez de gritarle a la esposa o al esposo, habría que encontrar una actividad donde uno pueda descargar, por ejemplo. ¿Sabes? Eso precisamente iba a preguntar. ¿Se puede esa rabia canalizar de manera positiva? Por ejemplo, si yo estoy inconforme, rendir más o hacer algo mejor para tratar de pues llevar eso hacia otra vía que no me haga daño, que no me enferme. Bueno, mira, lo primero es que uno tiene que... Esto siempre empieza con reconocer cómo nos estamos sintiendo. Esto puede ser, o sea, no quiero hacer esto un tema como de géneros, pero yo usualmente veo más hombres en consulta
Y esto suele ser un tema más de varones que de mujeres, la dificultad de saber cómo me estoy sintiendo. Usualmente a nosotros, por un tema un poco de socialización y tal, tú sabes, esto de los hombres no lloran, no hagas tal cosa, no sientas, no tienes miedo, no tienes nada. Nosotros tenemos algunos permisos para expresar algunas cosas. Usualmente es rabia o como sexualidad, ¿sabes? Hacer este despliegue de si estás atraído hacia otra persona y entonces ves el acoso callejero y estas cosas, eso se permite y se permite también expresar la agresión. Pero es muy difícil, por ejemplo, para varones darse el permiso de decir, oye, estoy asustado o estoy frustrado, y además no hay estos otros grados de la emoción, no estoy decepcionado, me siento de tal manera y tal. Lo importante siempre, el primer paso es poder reconocer qué es lo que uno siente y ponerle un nombre. Porque si tú estás asustado, no es lo mismo que si estás aterrorizado. Entonces la reacción es de diferente nivel. Entonces, pero esa minucia de lidiar, de desarrollar ese lenguaje emocional, es un trabajo que a todos los hombres nos toca hacer mucho. A las mujeres también, pero por una cosa cultural a nosotros más. Eh, si sabemos qué es lo que estamos sintiendo, entonces podemos ampliar un poquito, hacer un zoom out y ver, ok, ¿en qué momentos estoy sintiendo esto? Siento esto cuando mi jefe me dice tal cosa, o siento esto cuando todos los días estoy en el tranque en la mañana, o siento esto cuando no me alcanza la plata, o siento esto cuando X persona me dice tal situación. Entonces uno empieza a encontrar algunos patrones. Muchas veces eso es lo que hacemos en terapia. Empezamos a hacer ese zoom out, ok, te sientes de tal manera, se llama de tal forma, es en tal nivel, ok, vamos a ver cuándo te pasa esto. Determinamos cuándo le pasa y a medida que vamos haciendo ese trabajo, entonces decidimos ya lo último, ok, cuando nos pasa esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo vamos a poner en deporte? O si francamente detectamos que hay una situación, ponte tipo, mira, hay que cambiar de trabajo porque es una relación de trabajo abusiva y tú no la vas a cambiar porque estás en una situación que en realidad no tienes control, pero a lo mejor tienes otras oportunidades laborales, a lo mejor es momento de moverse, ¿sabes? Pero si uno no se detiene a pensar esas cosas, lo que hace es que te pones muy bravo. Y una cosa importante, sobre todo en hombres, y en esta época estamos haciendo tanta campaña de prevención de suicidio, es que cuando, como te decía, la agresión requiere descarga. Entonces tú, y si tú no la descargas afuera, la descargas adentro. Entonces, Ujú. muchos hombres lo que hacen es que empiezan a lastimarse ellos, empiezan a tomar en exceso, empiezan a usar drogas, empiezan a, ¿sabes?, sabotearse relaciones, empiezan a hacer este tipo de cosas que eventualmente pueden hacer mucho daño, corren en el carro, se alcoholizan, no sé qué, y tú ves estos hombres que mueren, por ejemplo, por suicidio o mueren por autoagresiones, ¿no? Y eso es una cosa muy importante que tenemos que prestar atención. Poner en práctica, por ejemplo, expresar las emociones puede ser una forma de empezar a canalizar, primero a conocerlas, ¿no? A identificarlas, Claro. porque hay personas que parece que no son conscientes ni siquiera del momento en el que están tristes o felices. Correcto, correcto. Mira, a veces, los terapeutas a veces hacemos como estos, cuando nos reunimos entre terapeutas y hacemos entrenamientos y tal, a veces es curioso porque hablamos incluso de cómo a veces con varones, sobre todo con varones, con mujeres también pasa, pero sobre todo con varones, esto de tener que llegar a, ok, ¿cómo te sientes con eso? Y que la persona no sepa cómo decir cómo se siente y uno tenga que empezar con, ok, ¿te sientes bien o te sientes mal? Así de básico. Y que la gente diga, ok, mal. Ok, ya sabemos que mal, vamos a ver cómo es. ¿Estás bravo? ¿Tienes miedo? ¿Estás triste? ¿Te sientes solo? ¿Estás decepcionado? ¿Sabes? Hay toda una gama de un montón de cosas, de posibilidades emocionales. Es importante que uno pueda darse el permiso de empezar a decirlo, eh, pero un truco importante es que uno no, y todas las personas, uno no expresa las emociones y no se vulnerabiliza de esa manera en cualquier lugar y con cualquier persona. Entonces tú necesitas un contexto que te pueda recibir bien. O sea, que si tú vas donde tu esposa y tú le dices, oye, estoy muy asustado porque pasó tal cosa en el trabajo, o estoy muy asustado por la situación mundial, o porque el dinero, por lo que tú quieras, eh, que esta persona no te diga, ¿sabes? No te avergüence por eso y no No te lo diga, minimice. ya, no te lo minimice y no te diga qué te pasa, Mm, porque tú, no estamos para eso, ¿no? ¿Sabes? Échale ganas, mm. como dice, así no funciona. Tú siempre puedes, no te preocupes, tú siempre Ah, pero si puedes. tú siempre puedes, pero siempre hemos podido, no, porque también eso pasa mucho, sobre todo con el varón, porque hay un componente biológico de eso, pero también un componente cultural de ser la persona, como sabes, fuerte, protectora,
Aquí las otras personas pueden contar contigo, tú eres el que vas a salir al frente. En último caso, si hay que tirar un puñete, lo vas a tirar tú, no lo va a tirar la otra persona. Entonces, ese tipo de tensión también se la vive el hombre, incluso aunque no la haya pensado. Si tú te sientas a pensarlo, tú, en algún nivel uno Sí, considera eso. hay un peso importante sobre los hombros sin querer, obviamente, demeritar el rol también de la mujer. Digo, es equitativo en Claro, muchísimas ocasiones, pero a veces claro. se traslada mucho hacia el hombre. Y en ese aspecto, ahora que menciona esto, doctor, el factor de poner límites, ¿qué papel juega dentro de esto? Porque, a ver, y yo regreso a la situación en particular de lo que ocurrió en la entrega de los Óscares. Obviamente salen a relucir todas las valoraciones, ¿no? Y más allá de quién tiene o no la razón o quién provocó o no la situación, se ve que de alguna manera Will Smith disfruta el mal chiste, además, porque fue un mal chiste, Claro. eh, pero su esposa no. Ujú. Y su reacción, según lo que se ha podido interpretar de las imágenes, ojo, de lo que se ve en las imágenes, es que él reacciona por la posición que ella asume, De ella. obviamente incómoda. Y Ujú. eso para algunos se traduce en situaciones que pueden estar pasando dentro que a Ujú. este hombre lo tienen pues cargado de emociones. Claro. Y no poner Bueno, límites a algunas cosas quizá es lo que hace que mira, explote. mira, es buenísimo lo que dices, porque tenemos que partir, además de esta situación, que es una situación tan alejada de nosotros, que la sentimos cercana porque la vimos en la pantalla, pero tenemos que partir no solo con ellos, sino con el resto de la gente que nos encontramos en la calle todos los días, o incluso de la gente que vive con nosotros, que uno no está en la mente del otro, uno no sabe todo lo que le está pasando a la otra persona. Y las otras personas, a veces, bueno, uno también, a veces uno expresa como algunas incongruencias, como eso que dices de, él se rió del chiste, pero luego a lo mejor cae en cuenta o a lo mejor reacciona por algo que una incomodidad que no es suya, puede ser de ella o qué sé yo, y él tiene esta reacción. Ojo, estamos hipotetizando. Ninguno de nosotros se ha sentado a hablar con ellos, ninguno nada, Así pero es. es un buen, eso es importantísimo considerarlo. O sea, que todos podemos estar equivocados, pero es un buen, es un buen inicio de conversación, ¿ok? Es una buena oportunidad para conversar sobre esto, porque si tú te fijas en el discurso que él dio después cuando le dan la estatuilla, él empieza a hablar de esto de estoy siendo llamado, siento que estoy siendo llamado a proteger a mi familia y Uh -huh. siento que estoy ta, ta, ta. Entonces tú dices, bueno, no sabemos cuál es el discurso que tiene este muchacho en su mente y que a lo mejor siente que proteger a su familia es salir y tirar un puñete o tirar una garnatada, ¿sabes? No lo sabemos. O sea, que no podemos ni culparlo, ni redimirlo, ni nada. Eso es un tema que ellos tienen que resolver y que, ojo, se habría resuelto civilizadamente con un par de disculpas de cada lado. Todavía podría resolverse con un par de disculpas de cada lado. Pero si lo traemos a la tierra, si lo traemos a nosotros, es muy importante que nosotros, pues, obviamente que nos demos cuenta de nuestras propias incongruencias, que sepamos que la otra gente, uno no sabe, como dice por ahí, hay una frase popular de que todo el mundo está luchando una pelea de la que tú no sabes nada, así que tú nada más trata de ser, ¿sabes? Cordial con la gente, porque tú no sabes qué Claro. le está pasando. Esa es la realidad. A todos nos están pasando un montón de cosas, colectivamente o individual. Eh, y con este tema de los límites, ah, efectivamente, yo creo que hay límites en cuanto a los que se pone uno mismo, de cómo uno va a reaccionar, qué cosas uno se permite y qué cosas no, y también qué cosas uno hace por otras personas. Eh, yo regreso siempre a esto de que dentro de la mente del hombre, incluso si el hombre no se ha sentado a pensarlo individualmente, hay estos discursos y hay estas expectativas de que tú tienes que salir y hacer estas cosas. Entonces, cuando vemos ese evento de él se ríe del chiste y 2 segundos después tiene que pararse, ¿sabes? Pasa la toma, ves la cara de la esposa molesta, al segundo siguiente se sube al stage y le mete como el golpe a Chris Rock. Es como, ok, ¿qué pasó en ese cambio? ¿Qué pasó en ese momento cuando tú estabas riéndote de una cosa, pero luego sales y agredes? ¿Sabes? Esto fue una agresión por ti, fue una agresión porque tú sentiste que tenías que responder por ella, fue una agresión porque, ¿sabes? ¿Qué está pasando internamente en esa pareja? No sabemos. Eh, pero uno tiene que también reconocer o por lo menos pensar hasta cuándo yo voy a hacer por el otro. Eh,
tenía pensado como comentarte algo de que siempre, o sea, siempre hablamos del tema de la mujer y es súper importante. Las mujeres necesitan mucho más conversación con todo lo que está pasando, pero hay muy pocos recursos, por ejemplo, para atender al varón y para ver el otro lado de la moneda y qué es lo que está pasando del otro lado. Y necesitamos abrir más espacio con eso, porque yo siempre digo que, por ejemplo, el tema del acoso callejero, siempre hablamos del acoso callejero, pero nunca nos fijamos mucho en qué está pasando en la mente de estos otros hombres, que usualmente no tiene mucho que ver con la mujer, usualmente tiene que ver con validar la masculinidad, usualmente tiene que ver con cómo quedas enfrente de otros hombres, usualmente tiene que, Ujú. ¿sabes? Porque hay estos discursos que te tienes que probar y tienes que poder y tienes que tal. Y es lo mismo con, hace un tiempo, conversaba con esta amiga y ella me decía, mira, siempre que yo camino por la calle, estoy sintiendo que puede haber un peligro y se entiende perfectamente por el tema del acoso. Y yo le decía que es curioso porque a mí hombres me han contado que cuando caminan, por ejemplo, con mujeres por la calle, internamente lo que sienten es, en caso de que haya un peligro, yo soy el que tiene que salir a responder. ¿Sabes? Yo soy el que... Entonces hay siempre otra cara de... Hay siempre otra Claro, cosa pasando en la mente de otro. los roles. Hay roles, hay tal. Y necesitamos poder abrir estas conversaciones para que sepamos que Eso. no es que hay esta víctima y este victimario y ya, no es tan blanco y negro. No, tú sabes, uno puede reírse de un chiste y después decir, espérate, esto está mal, y vas y agredes. Entonces, es mucho más complejo. Las reacciones que uno tiene son mucho más complejas, pero Y necesitamos poder provocar, regularnos emocionalmente. Sí. claro, y provocar estas conversaciones definitivamente es una responsabilidad también que como medios tenemos y que Uh -huh. debemos propiciar. Antes de finalizar, doctor, yo quería preguntarle, ¿estamos entendiendo en el país luego de 2 años y antes de la pandemia veíamos pues, niveles de frustración en las calles de nuestro país, una persona que se le atraviesa a otra y el otro pierde la cordura y revienta vidrio del carro, etcétera, etcétera, se van a los golpes, pero producto de la pandemia se han dado otro tipo de afectaciones también emocionales. Uh Estamos -huh. entendiendo a nivel de país que el tema de salud mental es uno de salud pública. Yo creo que nos falta, y me parece, por ejemplo, que la pandemia y cómo nos hemos sentido todos en la pandemia, eh, obviamente, ojalá no hubiésemos pasado por aquí, pero digamos que vamos a sacar algo positivo de esto. En términos de salud mental, es una muy buena oportunidad para que todas las personas que nunca han hecho síntomas o nunca habían hecho síntomas de salud mental, temas de ansiedad, depresión, pérdida, duelo, este tipo de cosas, podamos conectarnos con cómo otra gente que en el día a día sí ha tenido esos síntomas se siente, cómo esa gente se siente, porque todos hemos estado un poco ansiosos o bastante ansiosos, todos hemos tenido pérdidas, y no solamente pérdidas de personas, seres humanos, que obviamente es lo que menos queremos, pero hay gente que ha perdido sus trabajos, ha perdido sus ahorros, ha perdido su forma de vida, ha perdido su casa. Hay gente que, ¿sabes? Igual obviamente han perdido familiares, han perdido oportunidades de trabajo, los muchachos nunca fueron a la graduación, hubo gente que nunca pudo viajar para tomar esa oportunidad laboral que tenía. O sea, todo el mundo perdió cosas, perdimos tiempo, sentimos esto de han pasado 2 años y qué pasó, ¿sabes? Entonces, lidiar con lo que viene con esas pérdidas y toda la reacción emocional nos ayuda mucho a entender que todos nos podemos sentir mal, que muchas cosas dependen del contexto y que este sucede que ha sido un contexto muy fuerte. Y que en ese sentido, otra vez, cuando alguien tiene una reacción que no es la que esperamos, a lo mejor algo le está pasando que yo no sé, ¿sabes? Claro. Entonces va un poquito como por ahí. Bueno, definitivamente una conversación que no solamente se hace interesante, sino obligatoria en nuestros entornos y a nivel también masivo en los medios de comunicación. Doctor, gracias por la oportunidad de esta conversación. Placer. Hasta luego. 8:18 de la mañana es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Al regresar hay más que comentarles. Quédese con nosotros.